Bueno, ahí están viendo mi pantalla y ya estoy grabando. Entonces, buenos días. Vamos a hablar Hola. el, el día de hoy acerca de unas relaciones entre estenosis carotidia y función cognitiva, y también un segundo apartado entre estenosis carotidia y lo relacionado con la radioterapia. Soy Luis David Moreno, soy médico internista fellow de medicina vascular. Primero hablaremos acerca de la relación entre la función cognitiva y la estenosis carotidia. Debemos entonces recordar que la enfermedad carotidia aterosclerótica es la responsable del 20% de los ACV isquémico en general. En pacientes sintomáticos, o sea, los que ya tuvieron un evento isquémico, el riesgo de ACV se incrementa conforme al grado de estenosis de la arteria carótida interna. En pacientes asintomáticos, pero que tienen una estenosis de la carótida entre el 50 y el 60%, muestra una relación menos marcada como predictor de ACV en estos pacientes, ya que acá cobra bastante importancia la biología de la placa más que el grado de estrechez de la carótida. Cuando hablamos de la biología, estamos hablando principalmente de la hemorragia intraplaca, un núcleo lipídico grande, inflamación, ulceración y neovascularización, que son principalmente características que ya con nuevos estudios, principalmente con resonancia, venimos detallando mucho más. Se estima que 816 millones de personas entre 30 y 79 años tienen alguna placa carotidia. Esto aproximadamente el 58 millones, que sería un 1,5% de la población, tiene una estenosis carotidia significativa. Y no es solamente la estenosis carotidia como un marcador predictivo de ataque cerebrovascular, sino que también es un marcador de enfermedad aterosclerótica sistémica. Vemos que cerca del 10% de los pacientes con enfermedad coronaria tendrán una estenosis carotidia significativa, y una de cada 5 personas con enfermedad arterial periférica tienen estenosis carotidia. Así que no es solamente el riesgo de la ACV, sino es un riesgo cardiovascular global. Vemos entonces cómo la carga de la enfermedad carotidia viene incrementando conforme el paciente envejece. Entonces, que una prevalencia de estenosis significativa en los menores de 50 años es alrededor de 0,1 a 0,2%. Sin embargo, cuando las personas llegan a los 80 años, mucho más en el hombre, esta prevalencia llega a ser hasta el 7,5% de una estenosis significativa. Esos serían los factores de riesgo clásicos tradicionales que conocemos de enfermedad aterosclerótica, que también influyen en la enfermedad carotidia, como la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, pero sobre todo el que tiene un OR más alto sería el envejecimiento. Recordemos que el envejecimiento es un proceso biológico universal, progresivo y reversible, que ocurre con el paso del tiempo y se caracteriza por una disminución gradual de las reservas fisiológicas. Entonces vemos cómo esas reservas fisiológicas contrarrestan la capacidad de que una noxa externa, como una infección, una caída, una hospitalización, incrementen esa pendiente y me lleven a mi paciente a un grado de fragilidad mucho más rápido del paciente que tiene reservas fisiológicas normales. Y con la fragilidad también otros síndromes geriátricos, como es el caso del deterioro de la función cognitiva. Es necesario entonces hablar acerca de esto porque nuestra pirámide poblacional ya se encuentra invertida y cada vez las proyecciones son a que la población envejezca mucho más. Y entendemos con función cognitiva como ese conjunto de procesos mentales que permite percibir, procesar, almacenar y usar información para actuar en el mundo. Podemos entonces nosotros caracterizar muy bien la función cognitiva según unos dominios que pueden ser fácilmente evaluables y objetivados por medio de una entrevista clínica o también por pruebas neuropsicológicas. Estos dominios son la atención compleja, la función ejecutiva, aprendizaje y memoria, el lenguaje, la percepción motora y visoespacial, y también la cognición social.
Definimos entonces que un paciente tiene un deterioro cognitivo cuando uno de los anteriores dominios cognitivos se encuentra alterado, bien sea por el reporte del paciente, de un acompañante o porque lo encontramos durante la consulta médica o también por pruebas neuropsicológicas. Y definimos ese deterioro cognitivo como leve o mayor dependiendo de qué tanto limita al paciente y qué tanto le roba la independencia de este paciente. Caracterizamos entonces de un deterioro cognitivo mayor o demencia cuando estos pacientes pierden marcadamente su funcionalidad y el grado de independencia. Sin embargo, existe una crítica eh, para definir de qué trata una enfermedad sintomática carotidia, ya que tradicionalmente hemos definido que es sintomático cuando el paciente ha presentado un evento neurovascular. Sin embargo, el deterioro cognitivo para otros autores podría representar un fenotipo clínico de un grado, de cierto grado de enfermedad carotidia con algo ya de severidad. Sin embargo, aún el deterioro cognitivo en la enfermedad carotidia no es tomado como un síntoma de la enfermedad y eso se basa a que no tenemos estudios que hablen de causalidad, solamente pues de plausibilidad biológica y los datos hasta el momento son inconsistentes después de la revascularización carotidia, realmente no se ha encontrado que haya mejoría en los desenlaces cognitivos. Y es que venimos hablando de esa relación de estrés, carotidia y cognición desde principios de los 2000 con su estudio el Framingham, que es el Framingham Offspring, con cerca de 2000 personas, estos sanos sin antecedente de ACV, los cuales se hizo Doppler carotidio, resonancia y una batería de pruebas cognitivas. Dentro de los hallazgos que se exploraban con el Doppler carotidio, principalmente se evaluaba el grosor íntima media de la común y de la carótida interna, así como el grado de estenosis, si era mayor del 50% para definir que era hemodinámicamente significativa. Ellos encontraron que cuando existía un gradiente, un grosor íntima media, perdón, de la carótida común, mucho más alta de los que no, aumentaba también la probabilidad de encontrar infartos cerebrales silentes, gran carga de imágenes hiperintensas de la sustancia blanca por resonancia y también tenían un peor desempeño en la memoria verbal y no verbal. Cuando encontraron entonces el grado de estenosis de la carótida interna cuando era mayor del 50% se relacionaba también con infartos, con áreas hiperintensas de la sustancia blanca y también peor función cognitiva. Lo mismo se encontró en el estudio de salud cardiovascular un par de años después con 4.000 adultos sanos sin historia de eventos neurovasculares. Fue un diseño longitudinal, un seguimiento aproximado de 5 años y se evaluó la cognición por medio del Mini-Mental, que es una herramienta que podemos utilizar para evaluar deterioro cognitivo. Ellos hicieron las mismas mediciones en la carótida con Doppler y lo que se quería era evaluar si existía relación entre el grado de estenosis carotidia con el deterioro cognitivo medido por el Mini-Mental o si había declive y ellos definieron declive cognitivo con la caída promedio más de un punto del Mini-Mental por año. Efectivamente, ellos encontraron que cuando los pacientes presentaban una estenosis de la carótida interna mayor al 75%, mostraban peor desempeño en el Mini-Mental, por tanto, mayor riesgo de deterioro cognitivo y también encontraron un efecto de lateralización hemodinámica. Encontraron entonces que cuando la carótida interna ocluida mayor al 75 era a la izquierda, se asociaba con un riesgo 6 veces mayor de deterioro cognitivo y cuando fueron a evaluar el declive cognitivo, realmente pues ahí sí no les dio la lateralidad, encontrando pues que no era estadísticamente significativo tener una estenosis izquierda para definir si estos pacientes iban a deteriorarse mucho más. Decimos entonces que no existe asociación causal entre la enfermedad carotidia y el déficit cognitivo y esto basado en que los
estudios que tenemos son de cohortes, casos y controles, y realmente una muestra bastante pequeña. También lo que nos lleva a nosotros a definir que por mucho podemos hablar de cierta correlación, pero no de causalidad, a pesar de que existan ciertas teorías que intenten nombrar como tal esa posible causalidad, que sería la teoría del infarto cerebral silente, de microembolia y de hipoperfusión. La primera teoría, la del infarto cerebral silente, se basa en un estudio que es el estudio Rotterdam Scan Study de 2003. Ese estudio tomó aproximadamente a 1.000 sujetos entre 60 y 90 años sin ACV ni demencia, y ellos evaluaron entonces resonancia cerebral seriada, y también se les hizo en el seguimiento una batería neuropsicológica. El objetivo era determinar si estos infartos cerebrales que iban a desarrollar por nuevas lesiones en la resonancia, que eran silentes, predecían demencia y declive cognitivo, y efectivamente encontraron que en aquellos pacientes que presentaban nuevos hallazgos en resonancia que sugerían infarto cerebral silente tenían casi que más del doble de riesgo de presentar demencia en el seguimiento. Y también de la localización de donde se encontraban los infartos, se encontró que cuando el infarto era talámico, el problema principalmente era en la memoria episódica y también un deterioro cognitivo global, principalmente en comparación a un infarto diferente al área talámica. Decimos entonces que estos infartos cerebrales silentes son esas nuevas lesiones sin historia de un déficit focal claro, pero que está muy claro también que fue de origen vascular, pues, o por enfermedad de pequeño vaso o por aterosclerosis de gran vaso. El Framingham también encontró que 15% de estos pacientes presentaban imágenes sugestivas de infarto silente. Ya veíamos que también hubo asociación independiente con un grosor íntima media mucho más alta de la común, y estos pacientes tenían una disminución en la función ejecutiva. Lo mismo pasó con estudios de salud cardiovascular, cuando ellos encontraron que en sus resonancias el 28% tenía infartos silentes, y también tenían una correlación independiente con la estenosis carotidia mayor al 50%, y al tiempo con peores resultados en marcha, memoria visoespacial y memoria subjetiva. La segunda teoría es la teoría de la microembolia cerebral, y esta hipótesis se basa en que microembolias que son persistentes de una placa carotidia que es vulnerable puede llegar a provocar de manera insidiosa unos déficits cognitivos que serían también una forma de asociar enfermedad carotidia sintomática distinta a la focalización neurovascular. ¿Cómo nos aproximamos a el diagnóstico de una microembolia cerebral? Principalmente con el Doppler transcraneal, ya que se registran señales de alta intensidad transitorias que son compatibles con la migración o el embolismo de partículas que ingresan a los vasos intracraneanos, principalmente a la cerebral media. En este estudio, que es un metaanálisis que reúne 28 pues, estudios, de redundancia, de pacientes que tenían estenosis carotidia asintomática pero significativa, se les evaluó por medio de Doppler transcraneano qué tanto hacían microembolia espontánea y si esto era un predictor de ACV. Efectivamente, estos pacientes que tenían más de 10 señales por hora de microembolia tenían una elevación, o era pues un factor que elevaba la probabilidad post-test de presentar un ACV. Partiendo de un riesgo basal de 3.1, elevaban el riesgo 4 a 10 veces por encima cuando tenían más de 10 señales por hora. Sin embargo, cuando esto se fue a trasladar hacia la evaluación cognitiva, realmente en este estudio de casos y controles con 96 pacientes sin demencia al inicio, se evaluó por medio del Doppler transcraneal la presencia de microembolia espontánea, y se hizo un seguimiento de 2.5 años y se hicieron estas pruebas neurocognitivas, principalmente el Mini-Mental,
Sin embargo, acá no hubo una asociación clara entre la positividad de la microembolia cerebral espontánea y el riesgo de deterioro y declive cognitivo. Ahora, en pacientes que ya tenían demencia establecida, otro estudio, entonces lo que hizo fue evaluar la presencia o no de microembolias espontáneas y el desenlace fue evaluar la cognición en estos pacientes. Y acá sí llamó la atención cuando se evaluó con estas herramientas de clinimetría para evaluar cognición, sí se encontró mayor declive cognitivo en los pacientes que ya tenían demencia y tenían un Doppler transcraneal que nos hablaba de microembolia espontánea. Sin embargo, para 2021 esta revisión sistemática nos demuestra que hay muy pocos estudios que puedan hablar con un alto grado de certeza la correlación entre microembolia espontánea y el deterioro cognitivo en los pacientes que tienen estenosis carotidia significativa. La tercera teoría, y es la que tiene mayor relevancia porque tiene más estudios, es la teoría de la reserva cerebrovascular deteriorada, y es que hay que partir que los pacientes que tienen una estenosis carotidia, esto actúa como una lesión que va a ser pues un limitante para que la masa encefálica reciba adecuadamente una perfusión cerebral. Compensatoriamente, los vasos distales intracraneanos van a estar vasodilatados. Sin embargo, esa vasodilatación va a ser insuficiente cuando se incrementen las demandas, como por ejemplo en tareas cognitivas, en estrés metabólico, en cambios de presión. Entonces, esta teoría nos dice que un desajuste entre la demanda metabólica y el flujo sanguíneo en un entorno que tiende a ser como un entorno isquémico de base, aunque de bajo riesgo, al final de cuentas nos llevará a un deterioro cognitivo progresivo. La reserva cerebrofuncional se evalúa también con Doppler transcraneal, según esta teoría, y ellos dicen que la idea es evaluar qué tanto puede vasodilatarse los vasos intracraneales cuando se expone a una vasodilatación. Entonces, la manera fisiológica para hacer esa vasodilatación sería por medio de un test de apnea de aproximadamente 25 a 30 segundos y con eso se evalúa qué tanto mejora la velocidad de flujo medio. Se dice entonces que ese índice de apnea mayor a 1 nos dice que es normal y que tiene una reserva cerebrovascular suficiente, y cuando cae por debajo de la unidad, esa reserva se encuentra disminuida y debajo de 0,69 decimos que hay una marcada reducción de la reserva cerebrovascular. Esta reserva cerebrovascular deteriorada se asoció con demencia en este estudio de 150 pacientes asintomáticos que tenían una estenosis unilateral de más del 70% de una carótida interna. Acá se evaluó entonces por medio del Doppler transcraneal la reserva cerebrovascular y se hizo en seguimiento la evaluación de desenlaces cognitivos principalmente con la herramienta MoCA y con el Mini-Mental. Acá entonces se encontró que los pacientes que tenían un índice de apnea menor de 1 y conforme a su estratificación, entre más deteriorada estaba la reserva cerebrovascular, peor puntuación tenían los pacientes en el MoCA. No pasó esto cuando se evaluaba con el Mini-Mental. Y también acá se encontró lateralización cognitiva, cuando estaba afectada la izquierda, la carótida interna izquierda, el problema era más de visoespacial, al igual que la derecha, que también sumaba alteraciones en el lenguaje y en la memoria episódica. Sin embargo, hay 5 estudios que fueron analizados en una revisión sistemática con el suficiente poder pues, para decirnos que es la teoría en la estenosis carotidia asintomática que más se relaciona con el deterioro y con el declive cognitivo en los pacientes cuando se les evalúa cognición por las herramientas de climetría que hemos dicho anteriormente. En cuanto al papel de la revascularización en estos pacientes, se ha encontrado una revisión sistemática con 31 estudios, en su mayoría observacionales, no aleatorizados, y que suman 554 pacientes
En su mayoría se evaluaba la cognición antes del procedimiento y después del procedimiento. Y se decía que cuando se evaluaba después del procedimiento, en los primeros 3 meses era una evaluación temprana y si se evaluaba después de los 5 meses tenía una evaluación tardía. Lo que nos dice esta revisión sistemática es que la mejoría global tardía, o sea, después de los 5 meses de operados estos pacientes con enfermedad asintomática, la mejoría fue rara, solamente mejoró el 1,5% de los intervenidos. Y el declive cognitivo clínicamente relevante también fue raro, de otra parte. Entonces, realmente no hay claridad acerca de los beneficios cognitivos de revascularizar a un paciente con enfermedad asintomática. La limitación es que hay diferentes pruebas cognitivas, se evalúa con varias herramientas, distintas herramientas, muestras pequeñas, tiempos cortos de medición y grupos control inadecuados. Sin embargo, este fue un estudio que intentó ser un RCT en 140 pacientes finalmente operados, en su mayoría, pues estos eran veteranos de los Estados Unidos, 51% sintomáticos, y lo que evaluaron, pues el desenlace primario de este estudio era evaluar el cambio en la memoria episódica y unos desenlaces secundarios eran evaluar unos dominios específicos cognitivos diferentes que se evaluaban pues con el Mini-Mental. Lo que encontramos pues acá realmente no es tan alentador, teniendo en cuenta que efectivamente hubo una mejoría en la memoria episódica de estos pacientes que fueron revascularizados en los primeros 6 meses, pero cuando uno va hacia los 2 meses que pasó, realmente se perdía esa ventaja de memoria episódica y volvían casi que a el mismo puntaje de Mini-Mental como cuando no se habían operado. Entonces realmente no hay claridad acerca de esta intervención, pues ahí existe solamente una modesta mejoría de la memoria episódica que solamente se sostiene por 6 meses y en el paciente que ya tiene una ACE previo, recordemos que la mitad de los pacientes ya tenían una enfermedad sintomática, no presentan mejoría cognitiva. En este caso, la inclusión de pacientes sintomáticos no permite establecer prevención, solamente declive. Por eso es que en cuanto a directrices futuras, la evidencia actual es bastante limitada, ya que realmente hay muy pocos ensayos clínicos aleatorizados, por tanto solamente dependemos de estudios que tienen evaluación cognitiva heterogénea, seguimientos cortos, donde no hay una aleatorización para la intervención. Sin embargo, digamos que lo que estamos esperando y de pronto puede darnos un poco más de luces sería el CREST-H, que es un subestudio del CREST-2 que recientemente fue publicado, y ese CREST-H, eh, digamos, el objetivo principal es evaluar la cognición como desenlace primario y también la hipoperfusión, la reserva cerebrovascular como mecanismos fisiopatológicos. Sin embargo, para enero de 2024 ya pues estaban reclutando en 56 centros y hasta ahora pues llevan 364 sujetos en seguimiento, pero en Clinical Trials realmente no se ha vuelto a actualizar. Como conclusión, vemos que en pacientes con estenosis carotidia el deterioro cognitivo puede preceder a la ACV y debe considerarse un marcador temprano de daño cerebral vascular. A pesar de la relación entre el deterioro cognitivo y la enfermedad y la estenosis carotidia, realmente hay pocos estudios que permiten solamente describir plausibilidad biológica, pero no asociación causal. Y aunque algunos estudios sugieren que la revascularización carotidia se asocia con mejorías en dominios específicos, realmente estos hallazgos son inconsistentes, heterogéneos y realmente no son desenlaces duros que nos lleven a nosotros a tomar una decisión a día de hoy. Para pasar al segundo tema, en cuanto a la relación de estenosis carotidia, vamos a hablar acerca de lo relacionado con esta estenosis carotidia y radioterapia. Vemos entonces que los datos que nos da GLOBOCAN para 2022 en cuanto a cáncer de cabeza y cuello, la incidencia es de 9,8 casos por cada 100.000 habitantes y la mortalidad de 4,9 casos por cada 100.000 habitantes, siendo el tipo más frecuente de cáncer de cabeza y cuello el de cavidad oral.
seguido por el cáncer de laringe y el de nasofaringe, y en ese mismo orden, la mortalidad. Esto representa un 4.7% de todos los cánceres y 4.9% de la mortalidad por cáncer. En Colombia, la incidencia parece ser menor a la registrada a nivel global. Vemos que es una incidencia de 4.2 casos por cada 100.000 habitantes para 2022, cuando se reportaron 2.589 cánceres de cabeza y cuello. En esta gráfica nos dice cómo en los últimos 30 años la incidencia y la mortalidad vienen en descenso, y nos incluye a Colombia. Lo que se presume que ha causado esta disminución en la incidencia serían las campañas contra el tabaquismo, contra el consumo del exceso de alcohol y mayor conocimiento sobre VPH. Sin embargo, diferente a la vacunación, que recordemos que se ha venido aumentando la vacunación en los últimos 5 a 10 años. Por ende, creemos que la vacunación por el momento no ha impactado en el desenlace adverso a estos tipos de cáncer de cabeza y cuello. Estos pacientes, el 75% de los que se le diagnostica un cáncer de cabeza y cuello va a derivar en una radioterapia. Sin embargo, por distintas barreras, puede ser por el sistema de salud, por el paciente, también solamente el 60% la recibe. La estrategia de radioterapia que ha mostrado mayor beneficio ha sido la que combina unas fases aceleradas e hiperfraccionadas, que finalmente lo que va a llevar es a que se dé un mayor número de fracciones por semana, también dividiendo las fracciones en el mismo día, pero que sí se llegue a esa dosis final que el radioterapeuta ha propuesto para ese caso en el menor tiempo posible. Eso es lo que nosotros conocemos como un esquema acelerado e hiperfraccionado. De esa manera se tiene un buen control locorregional y mejora la supervivencia versus una estrategia convencional. Sin embargo, el costo que se paga por esta estrategia acelerada hiperfraccionada es mayor riesgo de toxicidad aguda por mucositis, dermatitis, disfagia, ageusia, y también toxicidad crónica como la fibrosis cutánea, trismo, estenosis orofaringea y lo que a nosotros nos interesa el día de hoy, la estenosis carotidia. En este metaanálisis, que incluyó 22 estudios, se encontró una prevalencia de estenosis carotidia significativa, definida mayor del 50%, en el 26% de los pacientes que habían recibido radioterapia. En este otro estudio, con 13 casos y controles, se encontró que el riesgo de vasculopatía, que para ellos fue la estenosis mayor al 50% de la carótida, fue 7 veces mayor cuando se exponía a radioterapia en comparación a la población no expuesta a radioterapia. ¿Y en qué momento hacen ellos la estenosis carotidia? Pues en este estudio se vio que la incidencia a un año de estenosis significativa era el 4% después de haber terminado la radioterapia, a 2 años después de terminar la radioterapia del 12%, a 3 años del 21%, y así pues iba creciendo conforme pasaba el tiempo después de radioterapia. En esta otra tabla vemos como a 8 años estos pacientes, casi que 1 de cada 3 tiene una estenosis carotidia significativa. De esa manera también el riesgo de un ACV incidente en los pacientes que ya reciben radioterapia incrementa, teniendo pues una incidencia a 5 años del 7.37%, a 10 años del 12%. Esto mismo se vio en una cohorte coreana de pacientes que fueron expuestos a radioterapia por cáncer de cabeza y cuello, en los cuales la cohorte fue de 5.570 y se hizo emparejamiento con un score de propensión en 3.300 pues, pacientes, y se encontró que la mediana de tiempo desde el inicio de la radioterapia hasta la ACV variaba entre 4 y 10 años. De esa manera, entonces, el estar expuesto a la radioterapia aumenta un 40, un 44% el riesgo de ACV en aquellos pacientes sometidos a radioterapia. La fisiopatología que puede explicar esto se basa principalmente en la disfunción endotelial, la lesión de los vasos vasorum, que nos va
pues a implicar una aterosclerosis acelerada. Y vemos entonces como una disfunción endotelial debida a la radioterapia principalmente por tres frentes. Uno sería la pérdida de la función de barrera y aumentando entonces la permeabilidad de las lipoproteínas que se encuentran circulando y pues migran hacia la íntima. De esa manera entonces se da esa lipoxigenación de las lipoproteínas por dentro y inflama, sea por un proceso inflamatorio arterial, sería uno de los frentes. El segundo sería una menor actividad vasodilatadora por inhibición de la óxido nítrico sintasa y de las prostaciclinas. Entonces viramos hacia un entorno de mayor vasoconstricción y de disfunción vascular temprana, y también el cambio a un fenotipo procoagulante, ya que se ha visto que incrementa el factor activador de plaquetas y el factor de von Willebrand. El segundo mecanismo por el cual la radioterapia induce la aterosclerosis sería entonces la lesión de los vasos vasovasorum. Recordemos que estos son vasos que se encuentran en la adventicia de las grandes arterias, y estas son las que se encargan de nutrir las dos terceras partes de la túnica media de las grandes arterias. Entonces, al lesionarlas, porque son muy sensibles a la radiación, entrará una necrosis química de la pared arterial y una sustitución de músculo por colágeno y finalmente por fibrosis, para dar entonces una aterosclerosis acelerada. Y se ve en que estos pacientes tienen una distribución atípica con lesiones más extensas y difusas, y también con afectación de la carótida común, por ejemplo. En cuanto a los factores de riesgo relacionados, encontramos los tradicionales con la hipertensión, diabetes y el tabaquismo. En este caso tenemos a la radioterapia, y también cuando la radioterapia se combina con cierta clase de quimioterapia, que más adelante vamos a ver cuál. También acá vemos cómo la edad sigue siendo un factor de riesgo. Sin embargo, vemos cómo el HR pues, que da la edad para evento incidente cerebrovascular realmente no es tan alto, y eso no quiere decir entonces que el paciente que envejece no se le aumenta el riesgo, sino que por el contrario, lo que estamos diciendo es que el paciente joven, digamos que la edad no es un factor protector, como si hemos visto en población general. En este estudio, digamos que confirma lo que acabamos de decir, es que aquellos pacientes que reciben radioterapia menores de 41 años, el score de placa carotidia dio mucho más alto que en pacientes de mayor edad. Y este otro estudio nos mostró que cuando los pacientes recibían radioterapia antes de los 55 años, el HR de un evento cerebrovascular era 67% mayor en comparación a los pacientes que recibían la radioterapia mayor a 55 años. ¿Y esto a qué se debe? A que el paciente joven tiene una lesión endotelial mucho más intensa, principalmente porque el joven cuenta con un sistema inmune que se encuentra patente, no senescente, y de esa manera entonces da una reacción inflamatoria mucho más intensa y mucho más duradera. También se ha visto pues fibrosis de los vasos vasorum. Pero teniendo en cuenta que estos pacientes expuestos a radioterapia tienen mayor riesgo de estenosis carotidia y también de ACV incidente, entonces eh, un estudio evaluó si estos scores de predicción de evento cardiovascular podrían ser también extrapolados a la población en radioterapia. Esto fue una cohorte de un poco más de una década, que incluyó 1.000 pacientes con cáncer de cabeza y cuello en el Massachusetts General Hospital. Ahí la edad mediana fue de 60 años, y ellos, digamos que evaluaron en sus pacientes tres escalas: el Framingham, el ASCVD y la USPSTF. 70% de los participantes fueron hombres, y el seguimiento que se hizo fue en promedio
de 6.6 años. Se encontró que el 17% presentó un evento cardiovascular en el seguimiento. La tasa observada fue de 27 eventos por cada 1.000 personas año. Y lo que acá nos llama la atención es que el riesgo real es mucho más y supera por mucho el riesgo estimado predicho con estas escalas para población general. El 68% es mucho mayor el riesgo real a lo que nos daba con cualquiera de las tres escalas. Por traer un ejemplo, cuando se evaluó el Framingham en nuestra población, se encontró que en pacientes que eran catalogados como de bajo riesgo, o sea, que iban a tener menos de 7.5% probabilidad de riesgo de un evento a 10 años, realmente la tasa de eventos que se suponía era la predicha, era de 6.5 eventos por cada 1.000 personas año, y lo que realmente se encontró es que estos pacientes, la tasa de eventos fue de 16 eventos por cada 1.000 personas año. Por tanto, estas escalas de predicción de riesgo cardiovascular subestiman el riesgo en esta población. Uno de los factores de riesgo relacionados con la radioterapia son, por ejemplo, los asociados con la dosis. Este estudio recientemente publicado con 628 pacientes con cáncer de cabeza y cuello que recibieron radioterapia confirma lo que estamos diciendo, que estos pacientes en seguimiento anual incrementa la probabilidad de, pues la prevalencia de estenosis carotidia significativa más en el paciente asintomático que en el sintomático. Sin embargo, el sintomático sabemos que también incrementa el ACV incidente. Sin embargo, acá lo que nos decía y lo que ellos dijeron fue que en esa tomografía de simulación antes de la radioterapia, ellos evaluaban según las dosis que el radioterapeuta había pactado en el paciente, qué tanto compromiso locorregional iba pues a incluir la carótida por la radiación que iba a concentrarse en el cuello. Ellos encontraron entonces que el riesgo de la estenosis carotidia no depende de la dosis final acumulada que se ha pactado en ese paciente, sino de cuánto volumen de carótida ha recibido radiación ionizante por la radioterapia que se propuso en los pacientes. Ellos encontraron entonces que ese B10, por ejemplo, cuando se ha propuesto 10 grays de radioterapia, en cuanto al volumen de carótida en centímetros cúbicos o en mililitros, como el mejor predictor independiente de asociación con estenosis carotidia significativa. Y se incrementó el HR 1.11 por cada centímetro cúbico de carótida comprometida por radioterapia. Y esta tabla entonces nos muestra cómo los pacientes que presentaban compromiso de 1 mililitro o 1 centímetro cúbico de carótida por radiación ionizante desde 10 hasta 70 grays, realmente el riesgo se mantenía, por tanto no existe un umbral seguro de la radioterapia para decir que un paciente tiene bajo riesgo porque ha recibido menos dosis de radiación. En cuanto a lo asociado con el BPH, este estudio, después pues, de haber excluido cierta población que no cumplía con los criterios, se estudió 326 pacientes con cáncer de cabeza y cuello, se le hizo un frotis en la cavidad oral y se evaluó por biología molecular si tenían o no BPH. Estos pacientes se encontró que en aquellos que tenían un BPH positivo en el frotis aumentaba el riesgo 4 veces de un ACV en el seguimiento, y esto era independiente de un ACV previo o de hipertensión. Por tanto, es un factor de riesgo bastante claro, y también se ha visto que estos pacientes que tienen BPH muestran en las imágenes PET mayor captación del 18-fluorodeoxiglucosa en las carótidas que se encuentran altamente inflamados en los pacientes con BPH en comparación a los que no tienen BPH. Habíamos dicho que entre los factores de riesgo de estenosis carotidia
se encuentra no solamente la radioterapia, sino también cuando se combina con cierta quimioterapia. Estamos hablando principalmente de el cisplatino. En este estudio entonces se vio cómo eh, a nivel experimental el cisplatino sería un agonista de la ferroptosis, lo cual aumenta la vulnerabilidad de la placa, incrementa entonces la infiltración por una inflamación granulomatosa, y de esa manera entonces en el seguimiento se vio que los pacientes tienen 46% de mayor riesgo de presentar un ACV cuando han recibido quimioterapia con cisplatino y radioterapia. Sin embargo, no todos los estudios confirmaron esta asociación, sino por el momento solamente es una evidencia sugestiva, pero no concluyente. En cuanto a la utilidad del Doppler carotidio, sé que este es un estudio de primera línea de la elección cuando hemos decidido tamizar a nuestros pacientes con cáncer de cabeza y cuello. Ventajas: disponible, no invasivo, sin radiación, y se puede repetir para el seguimiento longitudinal. Siguiendo entonces los criterios de NACET para evaluar la estenosis por medio del enfoque morfológico y hemodinámico, y ya pues contamos con otras estrategias como por ejemplo la resonancia el PET scan para definir qué tan vulnerable es la placa según el grado de calcificación y de inflamación de la misma. Este estudio mostró que cuando se evaluaba con el Doppler carotidio en los pacientes que tenían estenosis significativa después de radioterapia, se encontró que también tenían mayor grado de grosor íntima media cuando se comparaba antes y después. Y esto ya sabemos que es muy controvertido como un marcador predictor de ACV, pero acá lo traigo es para decir que el grosor íntima media se incrementa simplemente al año después de la radioterapia. Esto refleja que existe un daño vascular temprano inducido por la radioterapia. ¿Y a qué pacientes entonces tamizar? Realmente las guías en la población general eh, realmente hablan muy poco de a quién tamizar en enfermedad carotidia. Generalmente no dan alguna recomendación. Sin embargo, el SBS sí dice que se debería tamizar a aquellos pacientes que tengan antecedente de enfermedad coronaria e hipertensión o diabetes, o que tengan más de 55 años, sean fumadores, o que tengan más de 2 factores de riesgo clásicos diferentes a la edad. Sin embargo, cuando evaluamos qué tanto ellos recomiendan el screening post radioterapia, realmente ninguna nos da alguna evidencia. Esto ya que no ha demostrado una reducción de la cédula mortalidad cuando se intervienen estos pacientes, y es que el diagnosticar más pacientes con estenosis carotidia significativa puede que nos lleve a un sobrediagnóstico, que llevemos a pacientes a revascularizar por endarterectomía o por stent, y sabemos bien que los riesgos no son para nada despreciables. Entonces ellos dicen que el screening solo debería eh, basarse en los pacientes que son una población de alto riesgo. Y ese alto riesgo en las guías nos dice como un número mágico 20% de prevalencia. Pero ese 20% de prevalencia, ¿de dónde viene? Pues ese viene de un estudio de hace más de 30 años en el cual con ciertas, digamos, ecuaciones estadísticas se evaluaba cuál era la sensibilidad, especificidad y número necesario a tratar cuando una población hipotética tenía una prevalencia del 20% de estenosis carotidia significativa, y si esa población se lleva a revascularización con endarterectomía, ¿qué tantos ACV se prevenían? Entonces, cuando se comparó en aquellas poblaciones que tienen una prevalencia de 20% o más de estenosis carotidia significativa, se encontró que cuando se llevaban a procedimiento, se reducían 112 o se evitaban 112 ACV por cada 10.000 pacientes que eran tamizados con Doppler. En cambio, cuando la prevalencia caía al 1 o al 10% de prevalencia en estenosis carotidia significativa, la tasa pues, de reducción de ACV fue 4, o reducción de 40 ACVs por cada 10.000
carótidas tamizadas, principalmente cuando se hacía en población con baja prevalencia. Pero las guías que nos hablan acerca de el cáncer de cabeza y cuello nos dicen, nos dan ciertas recomendaciones con un grado de evidencia pues bastante bajo, ya que esta evidencia se encuentra extrapolada de la afectación cardíaca por la radioterapia en el tórax. Sin embargo, ellos sí nos dicen que podríamos utilizar un concepto que nace de acá, que es como ese screening oportunista, y es revisar muy bien esas tomografías contrastadas que seguramente estos pacientes tienen por montón, de cuello, cabeza, cuello y tórax, para evaluar calcificaciones, para evaluar pues también arco aórtico, ver estructuras vasculares y también hacer como un screening oportunista por medio de la auscultación de un eventual soplo carotidio. Acá ellos sí dicen que sugieren iniciar la tamización de, con Doppler carotidio al año después de la radioterapia en los pacientes con alto riesgo y hacer seguimiento cada 3 a 5 años. Una detección de una estenosis carótida asintomática significativa no implica cirugía, antes implicará reestratificación del riesgo cardiovascular, una intervención médica intensiva y un seguimiento estricto. Dentro de esa terapia médica sabemos muy bien cómo es la reducción de la presión arterial, el uso de estatinas y también de antitrombóticos como antiagregantes plaquetarios. En cuanto a las estatinas, en esta población vemos que no solamente como hipolipemiante, sino que hay una disminución en la inflamación vascular, disminución en el estrés oxidativo y mejora la estabilidad de la placa. El escenario del paciente que podría recibir estatina después de haber recibido radioterapia por cáncer de cabeza y cuello son aquellos pacientes que fueron clasificados como de bajo riesgo, pero que tienen una placa carotidia o calcificación carotidia cuando se evaluó una tomografía contrastada en el cuello o en el tórax. Y vemos entonces cómo cuando se les da estatinas a estos pacientes se disminuye en un 60% el riesgo de ACV en el seguimiento a 10 años. En cuanto a la terapia antitrombótica, solamente un estudio evaluó aspirina en prevención primaria de ACV en pacientes con cáncer de cabeza y cuello. Sin embargo, no necesariamente tenía estenosis carotidia, lo cual pues se salió un poco de lo que estamos tratando. Lo que sí se vio es que igual el dar aspirina en los pacientes por el simple, con cáncer de cabeza y cuello, por el simple hecho de haber recibido radioterapia, esto no redujo el riesgo, a pesar de que numéricamente pareciera sí ser protector, realmente el intervalo de confianza cruzó la unidad. Por tanto, la prevención primaria con aspirina es controvertida y solamente debería considerarse con un riesgo cardiovascular elevado y muy bajo riesgo de sangrado. Para finalizar, en cuanto al manejo quirúrgico en estos pacientes, realmente nos ceñimos a lo que nos dicen las guías de 2024, que nos dice que hay una recomendación fuerte en contra de hacer una revascularización en los pacientes con estenosis asintomática, a pesar de que la estenosis, pues con una estenosis menor del 70%, pero si es mayor del 70%, deberíamos evaluar si la supervivencia del paciente por otras comorbilidades es mayor a 5 años y también si el paciente tiene factores de riesgo, como por ejemplo tener una ACV contralateral o infartos silentes en el mismo lado de la estenosis y también que tenga características de alto riesgo tanto en Doppler carotídeo, Doppler transcraneal y también en la angioresonancia, pues que nos evalúe muy bien las características de la placa. Sin olvidar que estos pacientes deben ser llevados a un centro que tenga un muy bajo riesgo perioperatorio de ACV y muerte que no debería superar el 3%. Lo que sí se vio, por ejemplo, en esta cohorte que operaron pacientes con cáncer de cabeza y cuello después de radioterapia, 83, la mayoría fueron asintomáticos y pues lo que se le hizo fue un stent. Se encontró que los pacientes asintomáticos
el 1,2% falleció y el 4,8% presentó una ACV, lo cual es una tasa que está por encima del umbral recomendado para los pacientes asintomáticos. A modo de conclusión, el cáncer de cabeza y cuello es un factor de riesgo independiente para estenosis carotidia y desenlaces cerebrovasculares cuando reciben radioterapia. Las escalas de riesgo cardiovascular tradicionales subestiman la probabilidad y la edad temprana en los pacientes que recibieron radioterapia no es un factor protector, sino parece ser de riesgo en comparación a los mayores. En los supervivientes al cáncer, su prevalencia supera el umbral donde el screening deja de ser teórico y se vuelve clínicamente relevante, ya que después de los 3 años la prevalencia de una estenosis es del 21%, y aunque la estenosis carotidia después de la radioterapia se diagnostiquen asintomáticos, aún no existen ensayos clínicos rigurosos que definan cuándo y a quién intervenir y cuál es el beneficio neto de la revascularización, ni qué estrategias preferir. Eso era lo que traía para el día de hoy. Quedo atento a sus comentarios. Luis David, haciendo referencia a esto último, una pregunta. ¿Se recomienda algún método de revascularización? Cuando hay pues indicación de revascularización, una estenosis sintomática o una placa significativa, ¿se recomienda algún método de revascularización sobre otro? O sea, ¿cuál es el método Profe, ideal? sí, en lo que estudié principalmente son 2 estudios observacionales, una cohorte y un caso y controles, y en los 2 fue con stent carotidio, pero no dan, o sea, recomendación en contra de endarterectomía, pero sí fueron en stent carotidio. Y en stent carotidio, ahí sí hay que tener algo, es que cuando está pues cateterizando la carótida, tiene mayor riesgo de embolia, infartos sintomáticos y asintomáticos, y eso pues obviamente casi que uno deja de ver esa prevención o ese beneficio con la revascularización. Pero lo que yo vi es que estos pacientes en los 2 estudios medianos de 100 y 300 pacientes fueron pacientes sometidos a stent carotidio. Luis David, y por otra parte está la alteración de la anatomía cuando hay radioterapia. Es posiblemente por eso lo hace dificulta la técnica de endarterectomía, por eso prefieren en ese Ok, contexto el manejo endovascular. Yo el de acuerdo, comentario profe. que quiero hacer es lo mismo pues, que venimos viendo. Cada vez más vienen a favor de incluir más pacientes, ¿cierto?, en la realización de procedimientos invasivos en el contexto de enfermedad carotidia. Cada vez más están buscando más indicaciones para pacientes asintomáticos. Pero mira que la tasa de complicaciones todavía sigue siendo relevante y ese 3%, ese número mágico de, para que el beneficio supere el riesgo, ese 3% en tasa de complicaciones todavía sigue siendo un determinante importante. Entonces, yo creo que, que todos estos pacientes, para definirlos para manejo de intervención, tienen que ser muy seleccionados, muy acuciosos y un sitio que realmente tenga mucha experiencia en este perfil de pacientes. De acuerdo, Y profe. Sí. sí, de acuerdo, yo iba a decir eso de Rafa, que dijo que es que hacer una cirugía abierta ahí no es fácil por el tema de la anatomía. Y lo otro es que, no, o sea, con alguna frecuencia, sobre todo los que trabajan en temas de espiral y eso, van a ver estos pacientes, porque yo he visto uno que otro paciente con estenosis carotidia y con ese post-radioterapia de cuello. En cuanto al otro tema, en cuanto a la alteración cognitiva y enfermedad carotidia, pues quedó muy clara la presentación también. Lo que yo tengo que decir ahí es, pues, si está clara la hipótesis que tú planteas de por qué sucede, también puede ser que o sea, sabemos que la enfermedad aterosclerótica es una enfermedad sistémica, así como están los vasos extracraneales, la carótida intracraneal, está la pequeña circulación cerebral también, ¿cierto? La aterosclerosis está regada en todo el cerebro y esto también puede generar la disfunción cerebral cognitiva. El tema es que lo único que tenemos para eso es lo que hacemos con un paciente de alto riesgo con enfermedad cognitiva. Control estricto de factores de riesgo cardiovascular y no más, porque tú lo dijiste muy claramente, esos estudios donde pretenden decir que un síntoma de enfermedad cardíaca se destruye, vamos a revascularizarlo por eso, no ha demostrado nada.
¿cierto? Lo que ha demostrado en enfermedad carotidia es los síntomas hemisféricos. Entonces, sí, ahí el tema es saber que eso existe y que hay que ser estricto con los pacientes, tanto en la prevención, pues en el control primario de los factores de riesgo cardiovascular, como en el control secundario cuando ya está la enfermedad. A partir de ahí no hay más nada, ¿cierto? Sí, profe, no, de acuerdo. Ahí, o sea, lo único que decía era que se está esperando pues ese CRESH, pero igual no creo que tenga el suficiente poder para decir que vamos a rascular a un paciente para mejorar algo pues cognitivo, para evitar un declive funcional. Realmente no creo. Y la verdad no creo que esté andando el estudio Sí, yo porque también, veo que no también han vuelto a estoy, actualizar. estoy de acuerdo con eso que estás diciendo, porque es que además que el tratamiento médico que tenemos hoy en día es muy bueno. Sí, Muy bien, listo. Muchas gracias y nos vemos la otra semana. Muy buena la presentación. eso, profe, muchas gracias. Saludos. Gracias, Luis David, excelente. Gracias, profe. Bueno, feliz día para todos. Excelente presentación, David. Luis, Gracias. quitar la grabación, porfis. De una. Listo, profe, gracias. Gracias.